por falta de una verdadera consagración, de la obediencia total al Señor, es que no podemos alcanzar a dimensionar que profanamos su templo, sobre todo su presencia. Al final de cuentas, el templo, la construcción, las 4 paredes serán destruidas, pero el respeto, la reverencia que le debemos al Señor, esa no podrá ser restaurada a menos que nos arrepintamos y que el Señor, por medio de su Espíritu, nos ayude a entender, a comprender y a llevar a cabo lo que Él ordena. Vamos a mirar acerca de lo peligroso que es ignorar la voz de Dios cuando Él nos está pidiendo que respetemos su presencia, que respetemos lo que Él ordena en su palabra, pero no podemos entenderlo porque no tenemos el Espíritu de Dios. Dice Hechos 5:32, lo vamos a leer. Hechos 5:32 nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Cuando no obedecemos al Señor lo que Él ordena, no podemos entender, no podemos comprender, a dimensionar lo grave que es lo que estamos haciendo. Vamos a hablar acerca del pecado de profanar la presencia del Señor, su templo. Vamos a leer primeramente en Levítico 10 la historia de Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón. Dicen: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Eso es profanar. Fuego extraño es todo aquello que entra al santuario de Dios, a su templo, cuando Dios no lo ha ordenado. Dice que Él nunca les mandó. Aquí está muy claro. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Muy claro. Estas personas habían sido, ahorita lo vamos a leer, habían sido consagrados para que sirvieran en el templo de Dios. Y cada persona que entra al templo del Señor debe pensar y de darse cuenta de que cuando vamos a la presencia del Señor debe de ser con reverencia, con respeto, porque Él es el Todopoderoso, Él es santo, 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 y nosotros somos pecadores que necesitamos de Él, y a menos que empecemos a entender que la obediencia es básica para que Él nos pueda otorgar su Espíritu, para que entendamos que es profano y que no lo es, que es puro y que es pues extraño, fuego extraño. Vamos a leer. Primero, antes de leer esto, les voy a decir algo. Lo que estoy hablando en este momento, en este video, lo digo por conocimiento propio, porque lo he mirado, porque soy testigo de ello, porque eso fue una de las cosas que hacían que mi sangre hirviera de decepción, dolor, coraje, de cómo veía, y eso era siempre, no hubo nunca una excepción, siempre, cómo se profanaba el templo del Señor. Yo miré con mis propios ojos que las personas, la gran mayoría, más bien todos los jóvenes, bueno, voy a poner la gran mayoría porque puede ser que alguno no lo haya hecho, pero si no lo hizo por medio de ese medio, que es el celular, lo hizo de otra manera. Así que triste y desgraciadamente no alcanzamos a entender lo que Dios quiere decir en su palabra, porque no nos consagramos a Él, como ya les dije. Miren, yo he mirado cómo se sientan hasta en fila, estando sus padres presentes, y no se les dice nada, de cómo todos están chateando, mirando videos vulgares. Yo lo he mirado, mirando cosas que no tienen nada que ver con la espiritualidad, con el respeto al Señor, y dentro de su casa. Lo hicieron fuera del templo, pues cada quien hace de su vida lo que quiere, pero dentro del templo, donde se supone que está la presencia del Señor, debería de haber reverencia,
silencio y consagración, alabanza y oración. Y hay todo lo contrario. He mirado cómo en presentaciones que van a hacer, y lo peor, que es en el púlpito, en el lugar donde se supone que es el lugar más sagrado del templo, he mirado cómo han subido plantas amarradas con hilos rojos, que eso es superstición, es brujería, y aunque lo vean exagerado, así es. Entonces no puedes meter cosas del mundo al lugar santo. Y lo he mirado. He mirado también cómo hay personas que se están maquillando ahí dentro. He mirado cómo sacan maquillaje y lo hacen. He mirado que se están untando crema como si estuvieran en su casa o estuvieran en cualquier otro lugar, menos en la casa del Señor. He mirado cómo van vestidos indecentemente, y esto no lo estoy diciendo para juzgar. Y esto va para el profeso pueblo de Dios, no para las personas que están empezando. Hay personas que apenas escucharon de la palabra del Señor, son invitadas a la iglesia y como no conocían de Dios, van con la ropa que tienen. Entonces ahí eso, yo no estoy juzgando eso, ni criticando. Al contrario, el deber de las personas que se suponen que ya están consagradas al Señor es irlos preparando y que en ellos miren el ejemplo para que esa persona pueda ir entendiendo de qué se trata. Y sin embargo, los que se suponen que ya tienen ahí años, son los que irrespetan la casa del Señor. Por eso es que la casa de Dios no está bendecida. Por eso dice Jesucristo en Apocalipsis 3, dice que su presencia ya no está en la iglesia. Y Él está diciendo que Él está a la puerta llamando, o sea que está afuera, está llamando. ¿Por qué? Porque ya su casa ha sido tan profanada, tan irrespetada, que el Señor no puede estar ahí. Y los que se suponen que están a cargo de hacer lo correcto son el mal ejemplo para que las personas que llegan se retiren. Por eso no está la bendición de Dios en la casa, en el pueblo profeso de Dios, en la iglesia adventista del séptimo día. He mirado también, y cuando les digo sobre la ropa indecente, les repito, las personas que van entrando y van conociendo no saben todavía, pero es responsabilidad de los que están ahí, de los encargados, de los que se supone que están consagrados a Dios, y digo que se supone porque ellos son el mal ejemplo. Y esas personas, al mirar que ellos están buscando algo diferente, y cuando miran que es lo mismo del mundo, se retiran. O muchos se quedan ahí cuando son llevados por Satanás. Y aumentando cada vez más lo malo en la casa del Señor. He mirado que hay gente que se supone que vienen de familias consagradas, que se supone que vienen de personas de otras de segunda, tercera generación, tal vez de la primera, pero se supone que tienen años ahí, y he mirado que llevan joyas puestas. Eso lo he mirado yo, y no lo digo para juzgar ni criticar, sino para que se den cuenta de la gravedad de no entender lo que es profano, de lo que es limpio, de no saber distinguir una cosa de la otra. Entonces, vamos a leer algo en el libro de Patriarcas y Profetas acerca de lo mismo que leímos en la Biblia, Levítico 10, el pecado de Nadab y Abiú. Dice: después de la dedicación del tabernáculo, fueron consagrados los sacerdotes para su oficio sagrado. Estos servicios requirieron 7 días, y en cada uno de ellos se cumplieron importantes ceremonias. Al 8º día principiaron su ministerio. Ayudado por sus hijos, Aarón ofreció los sacrificios que Dios estipulaba, y alzó sus manos y bendijo al pueblo. Todo se había hecho conforme a las instrucciones de Dios, y el Señor aceptó el sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria. Descendió fuego de Dios y consumió la víctima que estaba sobre el altar, o sea, sobre el cordero. Hasta ahí todo bien. Se estaba haciendo todo como conforme a Dios le gustaba y ordenaba. Dice: el pueblo vio estas maravillosas manifestaciones del poder divino con reverencia y sumo interés. Las tuvo por señal de la gloria y el favor de Dios, y todos a una elevaron sus voces en alabanza y adoración, y se postraron como si estuviesen en la inmediata presencia de Jehová. Eso es lo que debemos de hacer. Aunque no lo veamos físicamente, nosotros debemos estar callados en reverencia, y como dice aquí, que esas personas se postraron como si estuviesen en la inmediata presencia de Jehová. Y sin embargo, se dicen
y les vuelvo a repetir, no lo digo por juzgar, lo digo como amonestación, para que entiendan lo grave que es. Y sin embargo, es todo lo contrario a lo que dice aquí. Dice, pero bien pronto cayó, aquí está la clave, no la clave, sino lo doloroso, lo triste. Pero bien pronto cayó una calamidad repentina y terrible sobre la familia del sumo sacerdote. Fíjense lo peligroso, lo grave que es no entender. Dice, a la hora del culto, cuando las oraciones y las alabanzas del pueblo ascendían a Dios, 2 de los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y quemaron incienso para que ascendiera como agradable perfume ante el Señor, pero violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño, como todo lo que les mencioné ahorita. Los celulares, las plantas. En un celular se justifica, a menos que esa persona no tenga dinero de comprar una Biblia. Pero en cuanto pueda adquirir una, lo tiene que hacer. Y ustedes pueden pensar que eso es fanatismo, pero el celular te puede distraer de otras cosas. Te puede llegar un mensaje, te puede sonar e interrumpes lo que está pasando en el templo y ya profanaste el templo del Señor. Así que las Biblias existen, todavía existen, gracias a Dios. Así que no hay pretexto para no llevar una Biblia física. Celulares, las plantas que les dije que habían llevado con hilos rojos amarrados, que eso es superstición. Espejos, cremas, maquillaje, ropa indecente, joyas, todo eso es fuego extraño. Y estos hijos de Aarón tomaron, dice, cada uno y quemaron incienso para que ascendiera como agradable incienso perfume al Señor, pero violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño. Todo esto lo que les mencioné es fuego extraño. Pero si no conocen a Dios, ¿cómo van a hacer algo que Dios ordena? Y desgraciadamente, la gran mayoría de los adventistas no conocen a Dios, porque si lo conocieran, cayeran postrados ante su presencia. Dice, para quemar el incienso se valieron del fuego común en lugar del fuego sagrado. Les voy a poner un ejemplo comparando. Algo común es un celular, sagrado es la Biblia. Entonces, si podemos llevar una Biblia física, ¿por qué tenemos que llevar un celular? Pero eso lo dejo a conciencia de cada quien y Dios le dará a cada uno según su obra. Así que solamente es mi deber amonestar y mi deber decirles lo que el Señor dice en su palabra. Dice, ¿dónde me quedé? Dice, en lugar de fuego sagrado, que Dios mismo había encendido y cuyo uso había ordenado para este objeto. A causa de este pecado salió fuego de delante del Señor y los devoró a la vista del pueblo, o sea, los quemó. La presencia del Señor no puede estar ante el pecado. Entonces, como Dios es fuego consumidor, a la hora que ellos entraron metiendo fuego extraño, fueron consumidos por el fuego de Dios. Pero no porque Dios quisiera quemarlos, sino porque ya se les había ordenado lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Así hoy las personas piensan que como Dios no está actuando en este momento, piensan que las cosas se van a quedar así. Pero Dios obrará. La palabra del Señor lo dice. Dice, a causa de este pecado salió fuego de delante del Señor y los devoró a la vista del pueblo. Después de Moisés y de Aarón, Nadab y Abiú ocupaban la posición más elevada en Israel. Habían sido especialmente honrados por el Señor. Fíjense, ya los había honrado y despreciaron eso de Dios. Y juntamente con los 70 ancianos se les había permitido contemplar su gloria en el monte, pero su transgresión no debía disculparse ni considerarse con ligereza. Todo aquello hacía su pecado aún más grave por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz y como los príncipes de Israel hayan ascendido al monte, hayan gozado de la comunión con Dios y hayan morado en la luz de su gloria, no deben lisonjearse, o sea, no debes de presumir, no debes de sentirse libre de hacer lo que sea porque Dios ya nos honró. Al contrario, es todo lo contrario. Cuando Dios honra a alguien, esa persona tiene más responsabilidad y debe estar más preocupada por agradar al Señor.
Dice, no deben lisonjearse de que pueden después pecar impunemente, y eso es lo que hicieron. Y eso es lo que hacen en la casa del Señor, en la aún casa del Señor, porque aún es su casa. Desgraciadamente, no por mucho tiempo. Será desolada como fue desolada la Jerusalén allá en el oriente. Dice, no deben creer que porque fueron así honrados, Dios no castigará estrictamente su iniquidad. Pongan atención a esto, lo grave. Este es un engaño fatal. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad, o sea, lo mismo. Si Dios te está honrando, Él necesita que tú le honres. Si Dios te está bendiciendo, Él necesita que tú lo bendigas, necesita que le respetes, necesita que nos postremos ante Él. Dicen que debe manifestarse en una virtud de santidad correspondiente a la luz recibida. Pero como ya les dije, hoy desgraciadamente no conocen a Dios, no tienen ninguna luz, y si se les dio alguna luz, la desecharon. No hicieron caso de ella y por eso quedaron en tinieblas. Dicen, Dios no aceptará nada menos que esto. ¿Nada menos que qué? Que la reverencia, la santidad. Aquí dice santidad correspondiente a la luz recibida. Las grandes bendiciones o privilegios no debieran adormecer a los hombres en la seguridad o en la negligencia. Nunca deberían dar licencia para pecar. Qué triste esto, y que no lo entendamos. Ni deberían creer los favorecidos que Dios no está. Ni debieran creer los favorecidos que Dios no será estricto con ellos. Todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor al espíritu, celo al esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su santa voluntad. O sea, debemos de tener un celo por la casa del Señor. Nos debe arder nuestro interior, nuestra sangre debe arder de amor por Dios y de celo por su casa, de hacer lo correcto y esforzarnos, dice aquí, para cumplir la santa voluntad del Señor. ¿Cuál es su voluntad? Que le honremos, que le obedezcamos, que seamos reverentes a Él, que hagamos lo que Él está ordenando, no lo que nosotros creemos que está bien. Dice, en su juventud, fíjense esto, en su juventud Nadab y Abiú no habían sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. O sea, eran hijos que les dejaban hacer lo que les daba la gana. La disposición indulgente del padre, su falta de firmeza en lo recto, le había llevado a descuidar la disciplina de sus hijos, como hoy está pasando. No los educan. Y es por eso que esa falta de respeto a la casa de Dios, sobre todo a la presencia que ellos creen que está ahí. Porque Dios no vive en templos hechos por manos humanas. Dios vive en los templos humanos que se entregan en sacrificio para que Él pueda morar ahí. Dice, le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Le habían permitido seguir sus propias inclinaciones, los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. No se les había enseñado a respetar la autoridad, fíjense. No se les había enseñado, o igualmente no se les enseña a respetar la presencia del Señor. No se les enseña a respetar que se supone que están en un lugar santo. No se les enseña, pues puesto que ni ellos mismos lo entienden, pues cómo se lo van a enseñar a sus hijos. Dice, no se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requisitos de Dios. Aquí está muy claro. La equivocada indulgencia de Aarón respecto a sus hijos preparó a estos para que fueran objetos del castigo divino. Y hoy están haciendo lo mismo los padres profesos adventistas, profesos cristianos. Están haciendo lo mismo. No están educando a sus hijos para respetar a Dios,
no están educando a sus hijos para hacer lo correcto y por ende serán, dice, objeto del castigo divino. Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia. Aquí está bien claro. Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia y veneración, y exactamente como Él indicaba. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No bastaba que en el solemne tiempo del culto casi todo se hiciera como Él había ordenado. Él está ordenando un 100% de reverencia, no un casi. Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no se establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Y hoy está pasando eso exactamente. Siempre hay la excepción, siempre. La gran mayoría de las iglesias adventistas ya están siendo profanadas, pisoteando la ley del Señor, pisoteando su presencia, no dándole valor a la sangre de Cristo. Pero siempre hay una, por allá, una, dos. Yo creo que me atrevo a asegurar que, y yo creo que me quedo corta, pero para no exagerar, yo creo que un 90% de las iglesias adventistas ya no escuchan la voz del Señor. Y aquí dice porque no saben diferenciar entre las cosas comunes y las santas. Ok. Miren lo que dice aquí. La muerte de sus hijos, o sea, de Nadab y Abiú, aniquilados sin ninguna advertencia por un pecado terrible. Fíjense, aquí está nombrando un pecado terrible. No hicieron las cosas como Dios les había dicho de encender. ¿Y saben por qué? Porque estas personas, Nadab y Abiú, habían bebido alcohol. Habían tomado bebida fermentada y habían entrado borrachos al templo del Señor. Y cuando fueron a encender ese fuego, según queriendo ellos agradar a Dios, Dios los consumió con el fuego, o sea, los mató. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas como Dios ordena, sino como ellos creyeron que estaba bien. Pero como no se les educó para obedecer al Señor, para hacerles entender lo santo que es Dios, y por lo tanto nosotros, antes de presentarnos ante Él, debemos santificarnos para que podamos estar en su santa presencia. Y dice aquí, por el pecado terrible que él reconocía ahora, o sea, Aarón reconocía ahora la falta de carácter que debía tener para poder haber educado a sus hijos, pero no lo hizo. Y Aarón entendió, dice, que reconocía ahora como resultado de su propia negligencia en el cumplimiento de sus deberes, o sea, de haber educado a sus hijos. Entristeció angustiosamente el corazón del padre, o sea, de Aarón, pero no expresó sus sentimientos. No debía hacer ninguna manifestación de dolor que demostrara simpatía por el pecado. Dios le dijo a Aarón que no llorara por la muerte de sus hijos. Y ustedes dicen, qué duro, qué injusto. No es ni duro ni injusto. Porque el Señor con anticipación te está diciendo lo que Él requiere. Y si tú haces lo contrario de lo que el Señor te está pidiendo, entonces pagará las consecuencias. Y si Aarón hubiera llorado por la muerte de sus hijos, estuviera justificando el pecado que sus hijos llegaron a hacer ante la presencia del Señor. Así de graves son las cosas. Y hoy, desgraciadamente, no entiende el profeso pueblo de Dios. Y respetan el templo del Señor, que aún sigue siendo su casa, pronto será desolada. Triste y desgraciadamente, porque no lo digo con gozo, lo digo con tristeza. Porque yo amo la iglesia adventista, yo amo la verdad, yo amo lo recto, yo amo lo sagrado, yo amo el orden y la reverencia a Dios, yo amo lo que debemos hacer ante Dios. El cumplimiento de nuestro deber es amar a Dios para obedecerlo. Pero si no le conocemos, ¿cómo vamos a obedecer algo o a alguien que no conocemos? Así que Aarón no pudo llorar, porque si hubiera llorado, con sus lágrimas, con su pesar, hubiera demostrado que estaba, tal vez no de acuerdo, pero justificaría el pecado de sus hijos. Así que si ahora los padres de familia están mirando tan ligeramente, tan livianamente las cosas que tienen que ver con Dios,
Si creen que porque Dios no está haciendo nada ahorita, no lo hará, están muy equivocados. Dios hará en su preciso momento lo que tiene que hacer para darle a cada uno según nosotros hayamos obrado. Así que los dejo con esto. Espero que sea de ayuda para su vida espiritual y sobre todo que entendamos que ante Dios debemos de caer postrados. Debemos de reverenciar, debemos de respetar donde se supone que está la presencia del Señor. Pero gracias a Dios en su palabra dice muy claro que dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Él habita en cada corazón que en verdad quiere reverenciarle, que en verdad quiere obedecerle. Y como leímos en Hechos 5:32, el Señor no le da su espíritu a nadie que no quiera obedecerle. Así que, por lo tanto, lo que pasa en la iglesia adventista del séptimo día es precisamente por eso, porque como no obedecen, el Señor no les da su espíritu, y como no les da su espíritu, pues no lo conocen. Y las consecuencias es todo el horror y todo lo asqueroso, me voy a permitir decir la palabra, asqueroso del pecado que están introduciendo a la que se supone que deberían a la casa de Dios, porque aún es casa de Dios. Iba a decir a la que se supone que es casa de Dios, pero aún sigue siendo casa de Dios. Así que, pues nada, a mí me parece triste, decepcionante, doloroso, pero desgraciadamente las personas cuando no escuchan a Dios o cuando se les dio luz y la rechazaron, quedan en tinieblas y piensan que están en la luz. Y eso es lo que pasa hoy. Piensan que están en la luz cuando están caminando por el camino de Satanás y van directamente a la destrucción, a menos que se den cuenta de lo que están haciendo, que le entreguen al Señor su vida, que se consagren de verdad, que empiecen a educar a sus hijos para que respeten a Dios, para que respeten las cosas santas, para que respeten lo que ellos creen que los llevará a la vida eterna. Así que, pues que mi Señor los bendiga y que por favor abran su corazón, su mente, y que puedan pedir el Espíritu de Dios y de todo corazón entregarnos para que el Señor nos pueda iluminar y poder entender y comprender lo que debemos de hacer por nuestro propio bien y para nuestra salvación. Que Dios los bendiga.